Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos una nueva lección. El objetivo, identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. Somos todos civilización y cultura. Entendemos la cultura como el conocimiento racional y por lo tanto transmisible de ideas acerca de la existencia y del hombre, incluida la existencia en colectividad, es decir, el conjunto de conocimientos recogidos en la religión, la filosofía, la ciencia. Y entendemos por civilización las manifestaciones que el hombre desarrolla a partir del gobierno, de justicia, como la industria, la vivienda, el transporte, como la adecuada expresión de tal sentir, el baile, el canto, las artes plásticas. Se entenderá que el arte pertenece a los dos campos, cuando distinguimos una manifestación culta y otra popular. Podríamos decir, reduciendo el contenido de estos conceptos para ofrecer mayor claridad, que la civilización la constituyen nuestras costumbres y la cultura nuestros conocimientos. Por lo tanto, ¿qué es civilización? Es la acción y efecto de civilizar, mejorar la formación y el comportamiento de las personas, elevar el nivel cultural de una sociedad. La civilización, por lo tanto, es el estadio cultural propio de las sociedades más avanzadas según su nivel de ciencia, artes. También se puede denominar como el progreso de un conjunto de personas. ¿Qué es cultura? Incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridas, sino también ser parte de una sociedad. La cultura también se define en las ciencias sociales como un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales aprendidos de generación en generación a través de la vida en sociedad. En cuanto a cultura y civilización, tenemos que el individuo no puede sobrevivir fuera de la cultura ni de una civilización, ya que las dos contribuyen a la formación del hombre como tal, y de allí se establece su identidad cultural. En cuanto a costumbres, tradiciones, vestimenta, arte, historia, lengua, creencias, comida, región, mitos y leyendas. El concepto de cultura. ¿Qué es cultura? Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. Las funciones de la cultura. Es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social. No existe, por lo tanto, ningún grupo social carente de cultura o inculto. Lo que sí existe son diferentes culturas y dentro de estos diferentes grupos culturales, aún con respecto a la cultura dominante. El término cultura también se emplea en sentidos restringidos, bien para referir los valores y hábitos que rigen a grupos específicos o bien para referir ámbitos, siempre van acompañados de un adjetivo calificativo, como cultura política, cultura organizacional, cultura física. En cuanto al origen del término, observamos que ha variado a lo largo de la historia. Su origen etimológico, la palabra cultura, proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. Este término es el participio pasado de la palabra colere, que significa cultivar.
Los elementos de la cultura. Toda cultura se conforma por un conjunto de elementos básicos. Los más importantes son los siguientes: los elementos materiales, elementos sociales, elementos ideológicos. En elementos materiales tenemos la tecnología, vestimenta, construcciones. En elementos sociales tenemos la organización social, tales ritos, organizaciones políticas. En cuanto a los ideológicos, tenemos la cosmovisión, creencias y religión. La cultura inmaterial o espiritual tiene que ver con el sistema de creencias, valores, lenguaje, música y leyes. La cultura material es la arquitectura, las artes plásticas, vestimenta, cocina, herramientas, armas. Nosotros observamos que hay palabras en que se emplean equívocamente con la palabra cultura. Entendemos cuando nos referimos a empleos equívocos, usos incorrectos. En este caso en particular de la palabra cultura, existe una facilidad para emplear equivocadamente la palabra cultura por la dificultad que existe en darle una definición única y universalmente aceptada. Por ejemplo, algunos empleos equívocos de la palabra cultura serían: confundir cultura con valores, confundir cultura con tradiciones, confundir cultura con comportamiento, confundir cultura con folclore, confundir cultura con lenguaje. En cuanto a los antónimos de esta palabra, encontramos que es incultura, subdesarrollo, ignorancia, analfabetismo, rudeza, barbarie, atraso, retraso, prehistoria, tercermundismo. Vamos a revisar la producción material y simbólica. Lo que distingue a los humanos del resto de animales es la capacidad de adaptarse a su entorno, no solo percibiéndolo y analizándolo, sino utilizando su experiencia para fabricar soluciones que maximicen sus habilidades. ¿Qué es la cultura material? Son aquellos elementos que nos permiten conocer cómo era la vida pasada y actual de los distintos grupos humanos. Hace referencia a los objetos y tecnología que se utilizaban para satisfacer las necesidades de un grupo y nos muestran sus conocimientos y forma de pensar. En cuanto vemos que el lenguaje es una producción cultural simbólica, porque es un sistema de comunicación que es fundamental de la cultura, es un producto del ser humano, se adquiere y no se pierde. También tenemos el origen del lenguaje. En la producción material y simbólica, la aparente oposición entre producción material y simbólica es la preeminencia de la primera sobre la segunda, que ha sido un tema de discusión en las ciencias sociales. A lo largo de la historia, distintas posturas filosóficas le han dado mayor o menor importancia a lo material, materialismo, sobre lo espiritual, idealismo. El trabajo. ¿Qué es el trabajo? Como trabajo denominamos al conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender a las necesidades humanas. La palabra trabajo proviene del latín tripaliere y esta a su vez del tripalium, que era una especie de yugo para azotar a los esclavos en el Imperio Romano. Con el pasado del tiempo, el uso de la palabra se amplió para referirse a una actividad que causara dolor físico y se asoció al trabajo en el campo, pero su uso se extendió a otras actividades humanas. Gracias al trabajo, el ser humano comienza a conquistar su propio espacio, así como el respeto y la consideración de los demás, lo cual además contribuye a su autoestima, satisfacción personal y realización profesional, sin contar con el aporte que hace a la sociedad. El significado de trabajo tiene enfoques en diferentes áreas como la economía, la física, la filosofía. Podemos rastrear formas primitivas de trabajo. En edades, incluso antes de Cristo,
Aunque en esta época ya está bien entrada la era de la modernidad, una de las formas más comunes fue la de la esclavitud, que eran personas quien poseía el capital compraba para que realicen diferentes trabajos. Estas personas le pertenecían al amo, eran de su propiedad. Sin embargo, las premisas revolucionarias de la Francia de fines del siglo XVIII trajeron numerosos e importantes cambios respecto al trabajador. Las proclamas de igualdad y libertad conquistaron significativos avances en cuanto a mejoras laborales. El trabajo es definido desde su perspectiva evolutiva como trabajo forzoso, no libertad de decisión, no voluntad propia, es la esclavitud. Luego era más necesario para subsistir. Medio para un fin virtuoso, permite satisfacer necesidades. Es el medio para obtener productos propios de subsistencia o para intercambio por otros de mayor necesidad. Es un medio para ser exitoso y rico. Es elemento o factor de costo de producción, mano de obra, valoración del esfuerzo realizado por un ser humano. En cuanto a las ventajas, tenemos que desarrollamos nuestra personalidad, nos enriquecemos personal y culturalmente. Una de las ventajas, tomar decisiones de forma prematura, que impera el dominio de pocas personas, en particular el de un líder. Tenemos un salario, que es el precio del trabajo del asalariado en el mercado del trabajo. Como derecho, el trabajo es el derecho humano más importante porque se relaciona directamente con la subsistencia de la persona y es una solución directa al problema de la pobreza. En el mercado de trabajo vemos que en donde confluyen la demanda y la oferta de trabajo. El mercado de trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otro tipo de mercados. Luego tenemos la clasificación del trabajo o lo que conocemos como división del trabajo. En la división del trabajo consiste en la partición de las diferentes tareas que conforman el proceso productivo de un bien o servicio, el cual se reparte entre un grupo determinado de personas. En otras palabras, la división del trabajo, aunque tiende a confundirse, es el origen de la especialización del trabajo, que consiste en la fragmentación de las tareas necesarias para la producción de un bien o servicio, las cuales se reparten entre una serie de individuos, habitualmente en base a su fuerza, capacidad, especialidad o naturaleza. Con el tiempo, la división del trabajo permitió el incremento de la productividad en determinadas tareas mediante la especialización, así como el desarrollo de las sociedades. Grandes economistas como Adam Smith o Karl Marx profundizaron sus estudios en la división del trabajo. Este fenómeno se considera como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico a lo largo de la historia. Vemos que el trabajo se clasifica en primario, secundario y terciario. El trabajo primario son trabajos que obtienen materias primas animales y vegetales. Aquí tenemos la agricultura, ganadería, pesca, minería. El trabajo secundario son trabajos que transforman las materias primas en productos elaborados, como la industria, artesanía y construcción. Y en el terciario son trabajos que no obtienen productos, sino que prestan servicios como servicios educativos, transporte y comercio. Según Adam Smith, la división del trabajo fue una de las principales causas para que las naciones incrementasen su riqueza. De acuerdo con el economista escocés y padre de la escuela clásica, la división del trabajo permitía grandes incrementos en la productividad, ya que el obrero no precisaba el cambio constante de utensilios en el proceso de fabricación. En tanto que Carlos Marx argumentaba los posibles problemas de la especialización, pues consideraba que con el tiempo la monotonía de realizar tareas repetitivas acababa frustrando a los trabajadores. A su vez, Marx suponía que en un escenario donde las tareas fuesen cada vez más repetitivas, el trabajador necesita un menor conocimiento para el desarrollo de su trabajo. Esto, para Marx, deriva en una menor cualificación futura de los empleados, que necesitan un menor conocimiento del que necesitarían si tuviesen que realizar una tarea productiva al completo. Dentro de las ventajas e inconvenientes, como ventaja, incremento de la productividad, mayor calidad en el desarrollo de producto o servicio.
Dentro de las desventajas tenemos la monotonía de la vida del trabajador, menor conocimiento técnico. Aparte encontramos división natural del trabajo y división social del trabajo. ¿A qué llamamos división natural del trabajo? A mejorar los instrumentos de producción, se creía que esta división determinaba por el sexo y la edad. Las mujeres hacían un trabajo, los hombres otros y los niños también se incluían. Son tan importantes las mujeres que se inicia el matriarcado. La división del trabajo hace referencia al número de tareas distintas en que se distribuye el trabajo necesario para la producción de un bien o servicio, tareas que se han de ser realizadas por distintos trabajadores especializados en cada una de ellas. El trabajo, por tanto, es la actividad a través de la cual el hombre obtiene sus medios de subsistencia, por lo que bien trabaja para vivir o vive del trabajo de los demás. En la comunidad primitiva, la división del trabajo presenta la forma más sencilla de división por sexo y edad. En el régimen de esclavitud se separa la ganadería, el trabajo de artesanía, se aparta la agricultura, se independiza el comercio. Nacen y se desarrollan divisiones del trabajo de tipo territorial, profesional, internacional. Se separa el trabajo intelectual y el físico en el periodo de manufactura capitalista. La división del trabajo penetra en el interior de la empresa y presenta la forma de división del trabajo por partes o por piezas. En la división social del trabajo, este último proceso se acentúa y se hace más profundo al parecer las técnicas basadas en la maquinaria. En las formaciones sociales basadas en la explotación, el proceso de la división del trabajo presenta un carácter contradictorio, se entrelaza con los antagonismos de clases, lo cual resulta sobre todo patente en el ejemplo de la división capitalista del trabajo, que transforma al productor en un obrero parcial, constreñido toda la vida a ejecutar una determinada operación en su labor. El socialismo utiliza de una manera consciente y planificada las formas que hereda de la división del trabajo, pero enseguida empieza a crear premisas para liquidar la vieja división del trabajo y establece una división de nuevo de tipo comunista. La frase de este día: sé que puedo, creo que puedo y lo lograré. En los anexos observen el video sobre el trabajo durante la historia. Tengan ustedes una bendecida tarde.